Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les mando un abrazo a todos en esta víspera de Navidad, ¿cierto? Espero que todos la pasen muy bien. Y les comento que mañana, por lo mismo, por ser víspera de Navidad, no tenemos clase a las 5 de la tarde, ¿ya? Así que nos reencontramos nuevamente el jueves, ¿ya? Es decir, martes ni miércoles vamos a tener clases acá en Práctica Test porque los instructores van a andar comprando regalos, ¿ya? Y después van a estar celebrando. Así que eso les deseo a ustedes que lo pasen muy bien en esta Navidad, ya que va a ser la última vez que nos vamos a ver o comunicar, ¿cierto? Hasta después de la Navidad. Espero que se les cumplan todos sus deseos. Así que el día de hoy empezamos con funcionamiento de la motocicleta como buen día lunes, queridos amigos, ¿ya? Dice que en esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? Hablando de su interior, ¿cierto? Hablando del chasis, el motor, del resto de los sistemas que la hacen funcionar, ¿ya? En el fondo, esta clase es para hablar acerca de qué sistemas tenemos en la moto, cuáles son sus cuidados, en qué nos debemos fijar, ¿ya? Más que nada, tratamos siempre de orientarlo a hablar de las posibles fallas que pueden haber en estos distintos sistemas y qué es lo que nosotros como usuarios, como conductores, podemos hacer para lograr que esto sea, que este vehículo, ¿cierto?, sea la mejor inversión. Recuerda que si no cuidas tu moto, rápidamente va a empezar a darte problemas, ¿ya? En cambio, si la cuidas, puede durar muchísimos kilómetros. Como tips importante y máximo, diría yo, los cambios de aceite. Ya los cambios de aceite son muy, muy importantes. Que el aceite sea el aceite que corresponde a tu motocicleta. No necesariamente la marca, pero sí la, no necesariamente la marca, pero sí las características del aceite. Ya la normativa que debe cumplir y el grado, ¿cierto? O los números que recomienda el fabricante, por ejemplo, 1040, 2050, etcétera, ¿ya? Así que muy importante el aceite. Y ojo, que no siempre el aceite más caro es el mejor o va a ser el único que va a servir, ¿ya? Hay muchos aceites que sin ser tan caros, cumplen muy bien lo que se necesita de ellos, queridos amigos, ¿ya? Entonces, perdón, empezamos a hablar acerca de distintos sistemas. Ya, aquí vamos a hablar un poquito del chasis, ¿ya? Lo primero que voy a hablar no está contenido en este temario, ¿ya? Pero para mí es muy importante que lo manejen y lo sepan. La motocicleta, ¿cierto? La motocicleta normalmente, no normalmente, siempre tiene un chasis, ¿ya? Ahora, lo que normalmente sí, ahí iba la palabra normalmente, lo que normalmente encontramos es que ese chasis es de acero, ¿ya? El acero es un material muy noble, ¿ya? Es un material que tiene unas muy buenas prestaciones. Normalmente menospreciamos un poco el acero, pero la verdad es que el acero funciona muy bien. Además que si hablamos de su precio, también el precio del acero es muy bueno.
Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? El chasis es la base de la moto, ¿ya? Ahí se ponen todos los sistemas. Importante es entender que el chasis lleva el número de chasis impreso en el mismo, o el número de VIN, ¿ya? Número de VIN o número de chasis es prácticamente lo mismo, ¿ya? Número de chasis o número de VIN es prácticamente lo mismo. Es muy importante entender que el número de VIN permite que tú puedas reconocer tu moto en cualquier parte del mundo. Es muy importante reconocer que el número de VIN permite, ¿cierto?, que tú seas eh, el propietario de esa motocicleta, de esa unidad, de ese pedazo de fierro, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque si los vehículos no tuvieran número de VIN, cualquiera nos robaría la moto y le pondría, ¿cierto?, eh, las patentes, otras patentes, ¿cierto? Pero esto se complica porque todos los vehículos tienen números de VIN, ¿ya? Y ese número de VIN, en el caso de las motos, está impreso directamente en el chasis. Y más particularmente, en muchas motocicletas está puesto en el cabezal de dirección, que es la torre, es el hoyo, ¿cierto? Por donde a donde se monta nuestro tren delante, ¿ya? Muy importante, queridos amigos. Entonces, los chasis importantes tienen número de VIN. El número de VIN tiene 17 caracteres, ¿ya? El número de VIN tiene 17 caracteres entre letras y números. Principalmente sirve para identificar esta unidad en particular y obviamente sea más difícil que alguien me la pudiera robar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aparte del número de VIN, ¿cierto? O sea, aparte de que me sirve para identificar el vehículo, me sirve también para saber, por ejemplo, dónde fue armado principalmente ese vehículo. Por ejemplo, cuando empiezan con la letra J, el vehículo, los componentes del vehículo principalmente fueron fabricados en Japón, ¿ya? Cuando empiezan con el número uno, si no me equivoco, es en Estados Unidos. Entonces, me permite entender un poquito de la procedencia de la moto, ¿ya? Ojo, que pueden haber, por ejemplo, algunos chasis que empiezan con una letra J, por ejemplo, pero que en realidad fue armada en otro país. No fue armada en Japón, sino que fue armada en Taiwán, por ejemplo. Pero las piezas, toda la manufactura, la pieza, el motor, todo fue hecho en Japón. Por ejemplo, podría pasar eso también, ¿ya? Porque hay un tema como con el porcentaje de trabajo que hay en el vehículo, es donde se queda la procedencia del vehículo, ¿ya? Así que, bueno, pero eso es algo un poco más complejo. Lo importante es que ustedes, gracias al número de chasis, pueden identificar su moto aquí y en la quebrada de Elegí. También deben saber que la moto debe estar eh, perdón, que el número que este número de chasis siempre debe estar bien escrito, ya no raspado, no dañado, no chueco, no que le falte un número, no que tenga un número que no es legible, ¿cierto? No que esté raspado, no que esté pintado o que le hayan echado algo encima. Siempre el número de chasis tiene que estar visible, ¿cierto? Y tiene que parecer hecho de forma profesional, ¿ya?
Si ustedes ven que es medio raro el número de chasis, eh, pueden sospechar de esa unidad en particular. Ahora, esto sobre todo para cuando uno compra vehículos usados, ¿ya? Pero ojo, que cuando compras vehículos nuevos, también es importante revisar que la documentación que te estén pasando corresponde efectivamente al vehículo que tú estás comprando. Porque podría pasar también que exista confusión y te entreguen, por ejemplo, otras patentes, ¿ya? Que eso no sería tan grave porque sería una confusión. A lo mejor habría que cambiar después los vehículos con la otra persona que se llevó el tuyo, pero tampoco es la idea. O sea, mejor revisar antes de salir del lugar donde estamos comprando este vehículo. Ya. Además, al chasis va puesta la horquilla delantera telescópica y va puesto el brazo basculante en la parte trasera. La horquilla va al cabezal de dirección y el basculante trasero en la parte trasera baja del chasis, ¿ya? Importante de estas dos es que las dos trabajan con aceite, ¿ya? Tanto la horquilla propiamente tal como el brazo basculante, bien, la suspensión en el brazo basculante se da normalmente por un monochoc, ¿ya? También pueden ser shock independientes, para el lado derecho y para el lado izquierdo, pero lo importante es que todas estas piezas de suspensión necesitan un elemento elástico, que en este caso son resortes tipo helicoidales, ¿cierto? Es decir, resortes como los de los cuadernos, así, que van girando y avanzando. O también puede ser un resorte helicoidal o puede ser un... Perdón, los dos son con resortes helicoidales, ¿cierto? Y además de eso, voy a tener un amortiguador que va a trabajar con aceite en el interior. Cuando yo tengo un amortiguador, o sea, perdón, un resorte, ese resorte hace que la moto esté a cierta altura, ¿ya? Cuando la moto pasa por un bache, el resorte se comprime y se estira, ¿cierto? Ya, lo ideal sería que pasa por el bache, se comprime y se estira y ahí quede. Pero en la realidad no es así. ¿Por qué no es así? Porque el resorte se comprime, se estira, se comprime, se estira, se comprime, se estira. Y eso hace que el vehículo vaya rebotando. ¿Qué se hace para evitar eso? Bueno, para evitar eso perdón, se agrega a la espiral un amortiguador. Ese amortiguador hace que el espiral comprima cuando pasa por un bache, se estire y luego quede ahí y no de mucho más oscilación que esa. ¿Qué gano con esto? Gano que voy a poder, ¿cierto? Gano que voy a poder tener mejor control de la moto. La moto va a estar más pegada al piso y va a tener mejor control, ¿ya? Deme un segundo, queridos amigos, necesito hacer una pequeña pausa. Estoy bien eh, resfriado, me duele la garganta. Así que necesito hacer una pequeña pausa, por favor, queridos amigos, espérenme un par de minutitos.
Ya amigos, llegué nuevamente. Discúlpenme, pero necesita un par de minutos. Entonces, en resumen, ¿cierto? Hablando del chasis, tenemos que los chasis están compuestos de distintos materiales, por ejemplo, el acero, la fibra de carbono o el aluminio, pero que el más común es el acero, ¿ya? Además, tenemos que la horquilla y el brazo son de la suspensión de la moto. Tanto la horquilla como el brazo basculante se valen de resortes en tipo espiral, ¿cierto? Y usan unos amortiguadores que funcionan con aceite. Importante, si la horquilla o el brazo basculante presentan fuga de aceite, es necesario reparar para que la falla no sea grande. ¿Por qué? Porque si vamos perdiendo aceite, gradualmente vamos a ir manejando peor. Es decir, o sea, no es que nosotros manejemos peor, sino que la moto va a ir reaccionando eh, de forma más errática, ¿ya? Es decir, vamos a perder estabilidad, vamos a perder maniobrabilidad. Por eso, si tengo algún tipo de fuga o cualquier desperfecto que tenga en la suspensión, aunque la moto siga andando, moviéndose y llegando a cualquier lado, es muy necesario arreglarlo porque esto compromete la seguridad, queridos amigos, ¿ya? Siempre, aunque usted vea una pequeña filtración muy chiquitita, vea, háblelo con su mecánico y vea cuál es la solución para ello, ¿ya? Ya. Después dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquido. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta, ¿ya? Eso es lo mismo que yo les estaba hablando. Ahora vamos a hablar acerca del famoso motor. Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. ¿Cuáles son ellos? Miren, aquí están. Importante, en las motos, hasta los años 80, principios de los 90, se veía mucha moto de dos tiempos andando en la calle. Pero en la actualidad, las motos de dos tiempos prácticamente no existen. Muchos años atrás también existían autos de dos tiempos, pero en la actualidad no existen. Ya de hecho desaparecieron antes los autos de dos tiempos que que la moto de dos tiempos. ¿Ya? ¿Y por qué hablo de que desaparecieron los autos, desaparecieron las motos de dos tiempos? Bueno, porque el motor de dos tiempos, a pesar de ser ¿cómo decirlo así?, de generar harta potencia, es un motor que es muy contaminante, ¿ya? Y además es inquieto, ¿ya? No es un motor fácil de dominar, sino que es un motor que suelta, larga la potencia así de una, ¿ya? Entonces se dice que el motor dos tiempos es inquieto, que como que hay que domar esa vez, ¿ya? Por otra parte, el motor de cuatro tiempos es el motor que reina en la actualidad. Si nos ponemos a ver, ¿cierto? Los vehículos, ¿cierto? Con patente que pasan por una calle, prácticamente el 100% van a ser de cuatro tiempos, ¿ya? Entre vehículos de dos y cuatro tiempos, si nos paramos en cualquier calle a mirar que pasen 100 autos, lo más probable es que los 100 van a ser de cuatro tiempos. Entonces,
¿Por qué ahora utilizamos prácticamente solo motores de 4 tiempos? Súper, súper sencillo. Porque los motores de 4 tiempos son motores eficientes, dóciles y mucho menos contaminantes que un motor de 2 tiempos. ¿Ya? Este es el motor de 4 tiempos, este es el motor de 2 tiempos. ¿Y por qué se llama de 2 y de 4 tiempos? Súper fácil. Porque este motor de 4 tiempos, para generar un empuje, es decir, una explosión, que es lo que nos importa, tiene que hacer admisión para abajo, moverse para abajo haciendo admisión, moverse para arriba haciendo compresión, moverse para abajo en la explosión y moverse para arriba en el escape. Y ahí empezar de nuevo otro ciclo: admisión, compresión, explosión, escape. Entonces este pistón, para generar un ciclo completo, se movió 2 veces para arriba y 2 veces para abajo. Es decir, hizo 4 viajes. Y en esos 4 viajes, o a esos 4 viajes, le llamamos 4 tiempos. Ya hay una forma más compleja de explicarla, ¿cierto? Con los grados y todo eso. Pero básicamente por eso le llamamos 4 tiempos. En cambio, este motor, este pistón, baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Entonces, ¿cuánto movimiento hace para generar una explosión? Solamente 2 movimientos. Cada vez que el pistón llega arriba, se genera una explosión y lo vuelve a tirar con violencia hacia abajo. Por eso, a este motor se le llama motor de 2 tiempos, diferente que a este que se llama motor de 4 tiempos. Una diferencia importante en las motos de 2 y de 4 tiempos es que las de 4 tiempos usan perdón, no pistón, las dos usan pistones, pero las de 4 tiempos usan válvulas, ¿ya? Que se abren y se cierran. En cambio acá no tengo válvula, fíjense que esos son los ductos, miren, ducto y ahí entre medio va la válvula, ahí ducto y ahí va la válvula, y acá va la bujía para la chispa, ya ahí. En cambio acá no tengo eso, ya no tengo esos ductos. ¿Por qué? Porque el ducto lo tengo acá. Entonces cuando el pistón baja, entra una porción de combustible y aire, después el pistón sube, cierra ahí y ¡pum! Manda la explosión nuevamente, ¿ya? Ya, entonces, recuerden, motores 2 tiempos prácticamente no se usan en la calle. Motores 4 tiempos se usan mucho en la calle. Motores 2 tiempos queman aceite de forma natural y son muy contaminantes. Motores de 4 tiempos no queman aceite de forma natural y contaminan mucho menos, ¿ya? Los motores de 4 tiempos en la actualidad reinan y los motores de 2 tiempos se están extinguiendo, por si acaso. ¿Ya? Ojo que los motores de, ojo que los motores de 2 tiempos, ¿ya? ¿Todavía se utilizan en motos? Sí, pero en una cantidad muy pequeña y normalmente solo para motos deportivas, por decirlo así. Deportivas me refiero a motos como de motocross, como de trial, etcétera. No motos que se vendan para usarse en la vía pública, porque en muchos países, no en todos por supuesto, eh,
ya hay normas de emisiones y no puedo, y un motor de dos tiempos no pasa las normas de emisión. Entonces, ojo con eso. Obviamente estoy hablando en lo más general, ¿ya? Siempre hay uno por ahí que dice, ah, pero yo vi un motor que sí pasaba las normas y estaba hecho de, no sé, vibranio, algo así, ¿ya? Pero recuerden que siempre lo que hablamos acá es como lo más general, lo más común, ¿ya? Ya. El sistema de lubricación. En los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía aceite a presión a los diferentes puntos del motor. Para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos, el tema de los aceites. ¿Ya? Cuando hablamos de lubricación en los motores, estamos hablando de aceite. Si hablamos de aceite, estamos hablando de, como lo dije al principio, la vida útil del motor. Si tenemos buen aceite y el sistema de lubricación está funcionando bien, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Si no hacemos los cambios a tiempo, si echamos más aceite del que necesita la moto, o si le ponemos aceite que no corresponde, vamos a tener problemas en nuestra moto. Además, el sistema de embrague en las motos trabaja con algo que se llama sistema de discos húmedos. Los discos de embrague de la moto vienen sumergidos también en aceite. Por lo tanto, debemos cuidar siempre el tipo de aceite que utilizamos, que sea compatible con todas las partes de nuestra moto, ya tanto motor, anillos, pistones, empaquetadura y también en la caja de cambios con los engranajes y los discos de fricción en el embrague. Entonces, el sistema de lubricación es muy importante. Dice que en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. El roce es lo que siento cuando froto una mano con otra, ¿ya? Si yo estoy haciendo esto, eh, no sé, 2 días, se me va a gastar la piel, ¿cierto? Y me van a salir, no sé, heridas. Pero si yo hago lo mismo, pero me echo aceite entre medio, ¿ya? Puede que esté 4 días y no me pase nada. ¿Por qué? Porque hay una gente que está lubricando esa parte, ¿ya? No sé si han visto cuando le hacen aceite, le hacen masaje a la gente y le echan un aceite para que las manos fluyan más fácil, hacer menos fuerza y todo eso. Ya, es lo mismo, ¿ya? Los aceites normalmente los humanos los utilizamos, ¿cierto? En nuestros motores para poder eliminar ese roce entre los fierros, ¿ya? Entre los aceros, entre las piezas móviles del motor.
Lo que se muestra aquí, así a grandes rasgos, ¿cierto? Es un reservorio de aceite que está en la parte baja, que se le llama cárter, ¿ya? Lo tienen los automóviles, lo tienen las motos, ¿ya? Siempre en la parte baja donde va el aceite se le llama cárter, ¿ya? Eh, el aceite sube, es succionado el aceite, ¿cierto? Por por una bomba de aceite, y ese aceite sube, sube, sube y se mete por todos los rincones del motor que necesitan lubricación. Entonces, eh, ese aceite va rellenando las diferencias que pueden haber entre dos superficies y hace que estas dos superficies no se gasten tanto, ¿ya? Si no tuviéramos aceite, queridos amigos, el vehículo no dura nada. Ya hay varias pruebas en YouTube, ¿cierto? Que hacen funcionar vehículos sin aceite para ver cuánto se demoran en echarse a perder los distintos vehículos, ¿ya? Así que importante el aceite, ¿ya? Cámbialo por pauta del fabricante, es decir, el fabricante te dice que hay que cambiarlo cada 1000 kilómetros lo cambias. Te dice cada 5000, cada 5000, cada 10.000, cada 10.000, cada 15.000, cada 15.000. ¿Ya? Lo que el fabricante diga. Ahora, si yo quisiera cuidarlo un poco más, también podría acortar un poco algunos plazos de mantenimiento, pero desde mi punto de vista no es tan necesario, a no ser que la motocicleta funcione en condiciones extremas, ¿ya? Si la moto funciona en condiciones extremas, ahí sí muchas veces hay que también poner un plan de mantenimiento más severo, y a veces las mismas marcas inclusive entregan planes para el mantenimiento de vehículos que trabajan en condiciones severas, ¿ya? Así que ojo con eso. Bomba de aceite entonces, control de aceite, motor de dos tiempos. ¿Ya? Muy importante todo esto. Queridos amigos, muy importante todo esto, queridos amigos. Otra cosa que se me estaba olvidando es que los sistemas de aceite, de lubricación por aceite, normalmente traen un filtro, ¿ya? Y normalmente ese filtro se cambia en conjunto con el aceite. Es decir, cambié el aceite, también se cambia al mismo tiempo el filtro de aceite, queridos amigos, ¿ya? Muy importante. Ya. Otra cosa importante, inviertan en filtros de buena calidad. Ojalá, si es que no tienen el presupuesto, o sea, digamos que lo mínimo es ponerle el filtro original de aceite. ¿Ya? Hay muchos filtros, pero no tenemos cómo saber, normalmente no tenemos cómo saber si ese filtro más barato que estamos comprando realmente nos sirve o no. ¿Ya? Y si no tenemos cómo comprar un filtro que realmente se sabe que es mejor, o al menos de una marca reconocida, ¿cierto? Muchas veces los filtros de marcas reconocidas que son buenos y que no son el original, a veces inclusive cuestan más que el original. Por eso les digo que por lo menos comprar el filtro original para su moto. Eso les va a alargar la vida útil de su motocicleta, y recuerden nunca sobrepasar las cotas de llenado, es decir, no que la moto no tenga más aceite del que necesita estrictamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando los vehículos tienen mucho aceite se empiezan a generar contrapresiones, ¿cierto? Y esas contrapresiones dentro pueden hacer que las empaquetaduras también empiecen a fallar. Así que mucho ojo con eso, por favor, queridos amigos. Denme un minuto, por favor, nuevamente. Les mando un abrazo a todos, ¿ya? Eh, no le doy la palabra a nadie porque estoy conectado solito el día de hoy.
Espero que todos los que vean esta grabación les sirva mucho. Deben un par de minutos, por favor. Ya, queridos amigos, he vuelto nuevamente. Vamos con la última patita de esta clase. Ya, entonces, con respecto al tema eh, con respecto al tema de la lubricación, ¿cierto? Usar el lubricante adecuado, número y norma. Ya no le hablé de la norma delante, pero se las digo ahora. Normalmente los lubricantes se rigen por norma ASEA o norma API. Yo normalmente busco norma ASEA, por si acaso, ya que identifica a los lubricantes que están bajo la norma, me refiero cubiertos por la norma, a que ese lubricante realmente sirve para lo que se supone que sirve, ¿ya? Y el número 1040-2050, ¿cierto? Y buscar siempre que tenga esas dos cositas, ¿ya? El nombre es el número y el apellido es la norma a la que corresponde o debería corresponder. No le eches, no te pases de la medida de aceite nunca. Si te pasaste, sácalo un poquito. Yo tengo una jeringa para sacar el aceite de los vehículos cuando me quedan pasaditos de aceite, ¿ya? Pero idealmente para mí, que siempre la marca esté entre el máximo y el mínimo, más o menos a la mitad, ¿ya? Eso para mí lo ideal. ¿Por qué? Para evitar que se produzcan
fugas de aceite obviamente indeseadas, ¿ya? ¿Y qué más? Y respetar los intervalos de mantenimiento, jamás alargar el intervalo, ¿ya? Cambia también el filtro siempre junto con el aceite. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del sistema eléctrico, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la batería. Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto es peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, ¿ya? Muy importante el tema de las baterías, queridos amigos. ¿Por qué? Porque la batería en la actualidad es un repuesto que se cambia mucho, ¿ya? Las baterías duran aproximadamente 3 años, ¿ya? De uso regular, ¿ya? Baterías en uso regular duran aproximadamente 3 años. Si la batería entre 2 años y medio y 3 años empieza a tener problemas, lo mejor es sacarla y cambiarla, ¿ya? Debo fijarme siempre en que en la batería, ¿cierto? No existan problemas como, por ejemplo, que se esté deformando o inflando un lado, o tampoco que eh, exista temperatura en algún lado de la batería o algún tipo de fuga de líquido de dentro de la batería. Ante cualquier falla de estos tipos, lo mejor será siempre cambiar la batería, ¿ya? Existen baterías a las que se les puede hacer, entre comillas, mantenimiento. Quedan muy pocas, ya la verdad es que se ven muy poco las baterías, sobre todo hablando de motos, ¿cierto? Las baterías a las que se les puede hacer mantenimiento. ¿Por qué? Porque normalmente las baterías son libres de mantenimiento en la actualidad. La inmensa mayoría de baterías en la actualidad es de libre mantenimiento, ¿ya? Antiguamente era más normal, de hecho muchas veces las baterías eran blancas, ¿ya? En la actualidad todavía quedan algunas por ahí, pero poquísimas. Eran blancas porque uno miraba a contraluz, miraba la batería y veía el nivel de líquido que tenía adentro. En caso de que nos topáramos con alguna batería a la que hay que hacerle mantenimiento, se le echa solamente agua destilada, nada más, ¿ya? Es el agua destilada la que va perdiendo. Por lo tanto, nosotros para hacerle mantenimiento a ese tipo de batería, solamente le abrimos unas tapitas que trae y le echamos agua destilada en cada una de las tapitas, ¿ya? Y después tengo el tema de los fusibles, ¿ya? Dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Importante. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Ya ahí tenemos dos cosas importantes que vamos a hablar antes de terminar la clase. La primera es acerca de los fusibles, ¿ya? Los fusibles son elementos que protegen tu sistema eléctrico y electrónico. ¿Cuál es la gracia del fusible? La gracia del fusible es que está hecho de un material que se derrite antes de que cualquier parte del sistema sufra daños. Es decir, el fusible es más débil
que el circuito? Por supuesto que sí. ¿Ya? ¿El fusible es más débil que el cable que protege? Por supuesto que sí. Esa es su función. Por ello, nunca, jamás en la vida podemos usar, ¿cierto? Un fusible que no sea de la misma capacidad que el que teníamos. Si el fusible es un fusible de buena calidad, perdón, si el fusible es, se me metió otra cosa en la cabeza, se me cruzó el cable. Si el fusible es de 10 amperes, entonces no le puedo poner uno de 20 amperes. Porque si es de 10 amperes es porque está protegiendo cables con, eso, con ese límite de 10 amperes. Si yo le pongo uno de 20 amperes, muevo el límite al doble. Por lo tanto, se van a quemar los cables antes que el fusible. Y la idea es que se queme el fusible antes que los cables. ¿Y para qué decir de cuando le ponen un pelito de cobre, cierto, al fusible? No debe ser, ¿ya? Entonces, temas de fusible, lo más importante que debemos saber de los fusibles es que nunca debemos cambiarlos de capacidad. Si el fusible es rojo, siempre tenemos que ponerle fusible rojo. Si el fusible es verde, siempre tenemos que ponerle fusible verde. ¿Ya? Jamás cambiar la capacidad del fusible. Además, si yo tengo un, si yo tengo eh, un problema en mi moto, puedo tener dos tipos de soluciones relacionadas a los fusibles, ¿ya? Voy a contar dos casos. El primer caso es que voy en la moto, paso por un hoyo y la moto deja de funcionar. Me voy a los fusibles, ¿cierto? Porque no hace nada de forma eléctrica. Me voy a los fusibles, me doy cuenta que un fusible rojo está quemado. Como soy precavido, ando con otro fusible rojo, por si acaso que lo ando leyendo como hace 3 años ahí en el bolsito de la moto, y lo cambio. Vuelvo a echar a andar la moto, rum, y parte, sin ningún problema. ¿Puedo seguir? Sí. Ese es el primer caso y es un caso muy bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese caso, el fusible que estoy poniendo, ¿cierto? Me soluciona el problema. ¿Por qué se dio ese caso? Miren, normalmente los fusibles se queman porque un cable positivo y un cable negativo se juntan donde no tienen que juntarse. Entonces, a lo mejor la moto pasó por el hoyo, estos dos cables se tocaron, tic, quemaron el fusible, pero al tiro se separaron. Solamente se tocaron y se separaron. ¿Ya? Después de eso, seguí, y nunca más me acordé del problema. ¿Por qué? Porque esos cables nunca más se volvieron a juntar o nunca más volvieron a chocar. ¿Vale? Ahí terminó el problema, cambié el fusible rojo por otro fusible rojo y listo. Pero hay un segundo caso también, que es donde normalmente la gente se equivoca y falla. Cuando toman un fusible, o sea, cuando se dan cuenta que el fusible está roto, quemado, volado, como dicen en otras partes de Latinoamérica, se saca el fusible y van a poner, ¿cierto?, el siguiente fusible, echan a andar, ¡pum!, y se vuelve a quemar. Y la moto no para. Ahí es cuando entra la desesperación. Van y ponen otro, se vuelve a quemar. Otro, se vuelve a quemar. Y ahí la gente dice, ah, los fusibles son muy débiles. Porque son de 10, pongámosle uno de 20. Eso es lo que nunca tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si el fusible de 10 que siempre ha funcionado bien ahí se está quemando, es porque la falla está inserta en el sistema. ¿Qué significa eso? Que estos cablecitos, en vez de tocarse, el positivo y el negativo que le hablé en el caso anterior, en vez de tocarse y soltarse, se tocaron y quedaron pegados. Por lo tanto, la falla quedó permanentemente. Entonces, ¿qué pasó?
que yo le restablezco el sistema, ¡pum! Y me lo corta al tiro porque tengo la falla metida o inserta en el sistema, ¿ya? Así que es muy importante, queridos amigos, que cuando pasa eso, en vez de ponerle un fusible más grande, más gordo, o un cable, una moneda, cualquier cosa que le quieran poner, no lo hagan. ¿Por qué? Porque si no me aguanta el fusible que va ahí, significa que la moto la tengo que llevar al doctor, ¿cierto? A donde un buen eléctrico que busque dónde están esos cablecitos que no se tienen que tocar, que se están tocando, que busque, ¿cierto? Y que los solucione, que separe los cables, que los aísle y que los haga funcionar nuevamente como corresponde, queridos amigos, ¿ya? Así que muy importante todo esto, queridos amigos míos, ¿ya? Les mando a todos un gran abrazo y un saludo navideño, ¿ya? Esperemos a Jesús, ¿cierto? En familia, ordenados, ¿cierto? Como tiene que ser. Ya recordemos también de qué se trata esta fiesta, esta fecha, ¿ya? Por último, les voy a decir que eh, las motos se pueden poner en funcionamiento de dos formas normalmente. Con una patada, que es como darle cuerda al motor para que rum, parta, o como cuando uno tira este cordel en la moto de niño, rum, y parte la moto, ya. Lo mismo pasa, ¿cierto? En las motos grandes, pero en vez del cordel tiene un pedal que uno empuja hacia abajo con fuerza y eso se gira el motor y la moto se pone en movimiento. Y en el segundo caso tenemos la que más utilizamos en la actualidad, que es con un botón de arranque, que es la que yo utilizo en todas las motos que he tenido y que no usaría, o sea, no me cambiaría a pedal por nada del mundo, ya, por si acaso. Hay motos también que podemos tener el pedal y podemos tener, ¿cierto?, el botón, que es así, para mí es una buena opción en caso de que en algún momento te quedes sin batería. Les mando un abrazo, cuídense mucho, como les dije, nuevamente les digo, felices fiestas, un abrazo para todos. Soy Ricardo Cornejo, disculpen las pausas que hice en la clase, pero de verdad necesito parar un poquito porque todavía estoy resfriado, me ha durado mucho el resfrío y me voy necesitando descansar unos minutos, ¿ya? Les mando un abrazo, cuídense, soy Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl y espero que a todos les vaya bien en sus exámenes. Nos vemos, amigos míos, cuídense mucho y chao, chao.